no nos olvidemos de Cabezas, Rodri. Sin duda, hola Martín, hola a toda la audiencia. Hoy es un día que recuerda este asesinato de Cabezas, ¿no es cierto?, que marca un antes y un después en lo que es Argentina, marca un antes y después en la comunicación y marca también un antes y un después en la cuestión del poder y su relación con la política, ¿no es cierto? Entonces es un caso que aparece, que sorprende en ese momento a todo el país, que también tiene casos de corrupción en la policía, por ejemplo, pero no es un caso aislado, sí es un caso que termina explotando todo y haciendo que las protestas se hagan masivas y que en cierta forma se termine con parte de esto, pero también podemos ver continuidades de ciertas cosas, como es los negocios entre estados y empresarios, digamos. El caso más conocido últimamente es el de la gente como Lázaro Báez, que si bien no llegan a tener esa impunidad, sí la tienen para hacer otros negocios, digamos. Pero bueno, vamos a intentar retomar lo que dijo Martín y charlar un poco sobre el tema. Pero primero que salude Salem, no sé. Me parece bien. Bueno, hola, buenos días. En primer lugar, gracias Martín, gracias a los chicos que me invitaron y sí, estoy la verdad muy contento y siguiendo un poco con lo que dijo Rodri, el caso Cabezas, creo que a pesar de que nosotros tres no lo vivimos, sí creo que sin duda marca un hecho y un precedente en tener en cuenta de lo que es la historia de la comunicación y de la historia de reflexionar de cómo no pueden ocurrir estas cosas y cómo no pueden existir personas que se manejen con tanta impunidad. No, sin dudas, en este acontecimiento que después viene en un proceso largo de protesta, hay un actor que siempre se lo menciona, que es difícil de definirlo, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que es el pueblo manifestándose en las calles, poniendo un límite a esa impunidad, a ese poder que al parecer, viéndolo en perspectiva, ¿no?, estos empresarios, este empresario en particular, Yabrán, creía que podía hacer lo que quería en el país, que todos sus contactos políticos, con la policía, con la justicia, con otros empresarios, le iban a permitir pasar por encima de todos. Pero en una década compleja para este país, la sociedad salió a las calles a manifestarse y puso un alto, también marcando una diferencia con el resto de América Latina, donde todavía esta práctica de apresar o asesinar a periodistas lastimosamente sigue ocurriendo. Claro, por eso es un antes y un después, en el sentido que a partir de esas manifestaciones ya no se acepta esa impunidad tan grande como en ese momento. Pero primero, retomando lo que dijo Martín, capaz es bueno para la gente como nosotros, digamos, que por ahí no vivió la época, retomar no solo el caso que ya lo comentó Martín en el primer bloque, sino retomar lo que viene antes del caso, o sea, quién era Yabrán un poco, cuáles eran los negocios que tenía y a partir de cuándo es que se hace visible, ¿no es cierto? Está muy claro que en el año 95, si mal no me acuerdo, Cavallo expone su discurso, que es en el cual él critica a estas mafias del poder, haciendo referencia a Yabrán. A Cavallo, ¿qué le interesaba en ese momento? Le interesaba privatizar ciertas empresas del correo, pero sobre todo dar entrada al mercado de las aerolíneas a empresas estadounidenses, ¿no es cierto? Era lo que estaba de fondo en ese pedido de libre mercado, porque eran todos negocios que manejaba Yabrán. ¿Cómo se había hecho con estos negocios Yabrán? Es raro, como nadie lo sabe bien. Empieza en la década de la dictadura, es más, lo hace a partir de tener contactos con la última dictadura cívico-militar, pero nadie llega a saber bien cómo es que logró tal riqueza, ¿no? Claro, no hay una certeza, no hay evidencia clara como que explique todo su riqueza, ¿no? Él comienza con una empresa de correos, Ocasa, conocida, digamos. Después Oca, y también muchas otras empresas más pequeñas, tanto de correo como de transporte. ¿Qué hace el correo? Digamos que el que tiene el correo tiene... ¿Que el que tiene algún correo tiene plata? ¿Cómo?
Y era una empresa que monopolizaba todo. Oca, Correo Argentino. Creo que estamos hablando de una empresa en la cual constantemente te garantizás una demanda por parte de la sociedad. Hoy en día creo que sin duda el correo es muy importante, a pesar de que su función básica e inicial, que era el envío de cartas, se transformó claramente por lo que es la tecnología, pero sin duda el correo es una demanda constante en donde se sabe que se puede hacer un negocio y también se podrían realizar muchísimas cosas. Pero también me gustaría retomar un poco esto que dijo Rodri de recordar y de ver cómo empezó la situación, como lo que dijo Nico, de que no se sabía cómo Yabrán había logrado todo lo que logró. Y este creo que era su principal tesoro, más allá de su riqueza, el hecho de mantenerse en este anonimato, de ser una persona que no era conocida, y que incluso cuando Cavallo realiza sus acusaciones, él lo primero que sale a decir es que él solamente tenía una empresa, que él no era tan importante como Cavallo estaba expresando. O sea, también ver cómo este empresario era este anonimato lo que le daba en definitiva su poder. Claro, esta es la primera ocasión donde se menciona públicamente el nombre de Yabrán. Él posteriormente explica por qué ese anonimato, por qué no haga fotos con una frase emblemática que si me sacasen una foto es como que me peguen un tiro en la cabeza. Que termina pasando en cierta forma. Sí, él realmente, o sea, es un reflejo de esa concepción del poder y también de lo que le permitía ese anonimato, que bueno, termina con ese discurso de Cavallo en el Congreso, y que todos los medios de comunicación y la sociedad en general empieza a preguntarse quién es Yabrán, queremos una foto de Yabrán. Claro, ¿por qué es tan importante Yabrán? Y empieza también a cuestionar a estas mafias del poder, que no se entendía bien a qué se referían, pero que de a poco como que se van, a partir del trabajo de periodistas sobre todo, que se van atando cabos, ¿no es cierto? Y se va construyendo la historia de este personaje, y también se va buscando la ansiada foto, que es en esta parte donde aparece José Luis Cabezas, que Martín ya explicó el caso, por ahí no hace falta volver a retomar, pero a grosso modo era un fotógrafo y periodista, digamos, un gran fotógrafo según todo lo que dicen, alguien que se preocupaba por dónde va la luz y demás cuestiones técnicas, digamos. Claro, un gran profesional con llegada a muchos personajes como Ernesto Sábato, Susana Jiménez, Charly García, Alfonsín, entre otros. Y con muchos contactos que le permitían a él tener cierta información que le daba la ventaja de poder buscar este tipo de fotos, ¿no es cierto? El dato. Entonces, bueno, él termina sacándole una foto a Yabrán y sale publicada en el diario, la revista Noticias, y a partir de ahí es que Yabrán cambia su figura de ser más oculta, digamos, como que decide salir a hablar, a dejar de esconderse. Y ahí es donde empiezan más cuestiones a preguntarse, porque aparecen diversas empresas de él que él dice que no son de él, pero son testaferros de él. Y eso pasa con Andreani, pasa con muchísimas más que hay en ese entonces, digamos. Entonces como empiezan a relacionarse no solo a Yabrán con el correo, sino que se lo empieza a relacionar con una cantidad de empresas increíble. Y con la política. Y con la política, sobre todo con la política. Y bueno, y encima se planteaba que él, para que no se le saque foto, tenía como un ejército. El ejército no era solo el que le cuidaba a él y a su familia, sino que el ejército eran varias personas exmilitares de la dictadura que trabajaban para él o como seguridad de sus empresas o en empresas de seguridad que tenía él. Entonces, cuando vos empezabas a contar los números de cuántas personas trabajaban en seguridad para él, y tenías casi 600 personas, 600 o 1000 personas, que es algo impresionante. O sea, podía armar literalmente un ejército con gente preparada para eso. Claro. Y en el medio muchos policías también. Muchos policías y funcionarios. Con el avance del caso se da cuenta de la relación con el presidente Menem y también con el ministro de Justicia del gobierno de Menem, quien dice
lo puso Yabran. Él fue vicepresidente de una de las empresas de Yabran, hubo contactos realmente, en este caso podemos decir que sí, efectivamente estaban enquistados en el gobierno, en la política, estaban absolutamente en todas partes. Realmente se puede pensar como una mafia, como fue y es crimen organizado, efectivamente, y donde la corrupción es, creo, un concepto clave para poder entender todo este proceso y como una continuidad también de la dictadura, todo lo que produjo la dictadura cívico-militar, estos tantos negocios que se pueden también observar la complicidad, como otro caso muy conocido, como el que se ve en la película Historia de un clan, de los Puches, si no me equivoco, se ve como esta gente gozaba de impunidad. Obviamente son escalas muy diferentes, pero para entender estas herencias de actividades ilegales, de mafias, de crimen organizado que imperaban en la Argentina, pero que la sociedad dijo basta. También es interesante ver cómo en el caso de Yabran existe una clara y una concreta interacción. O sea, Yabran no era solo una persona con un capital fuerte y muy grande en lo que se refiere a económico. Como mencionaba Rodri, la constante interacción con la política, también vemos una constante interacción con las Fuerzas Armadas, incluso con sectores sociales. O sea, ver a estos empresarios de, como decía Nico, crimen organizado, como no solo como gente que se dedica a hacer dinero, sino como gente que tiene interacción en todos los sectores de la sociedad, y es por eso que gozan la impunidad que les permitió en su momento hacer lo que hacer. Pero retomando lo que decía Nico al principio, la importancia del pueblo, de cuando el pueblo se manifiesta en contra de estas cosas, esta impunidad tarde o temprano termina cayendo. Una veces piensa como que las bases no pueden tumbar a los de arriba, pero en estos casos se demostró claramente que, bueno, el caso de Yabran, su figura se termina quitando la vida, pero en todo caso, si no hubiera sido así, probablemente hubiera sido enjuiciado y condenado. Es interesante ver cómo la movilización de las bases lleva a su caída. No, sin duda, y es el componente esencial de la historia, que es lo contingente, es decir, que las cosas siempre pueden cambiar. Sí, pero, no. Bueno, Rodrigo, ¿con qué seguimos? No, y vamos un poco para atrás, un poco para adelante, digamos, asesinan a Cabezas, ¿no es cierto? Y ahí empieza, lógicamente, la investigación. Y con la investigación pasan una serie de cosas bastante raras, como que primero se termina culpando a una determinada banda, y las fuentes oficiales, o sea, en este caso los periodistas, dan la información de que fue, en este caso, la banda liderada por Pepita la Pistolera. La policía es la que da esa información y mete presa, digamos, por unos meses a este personaje, pero como que no cerraba eso, a nadie le cerraba eso, y había una interna también ahí en el medio entre Duhalde y Menem, una interna que también se veía reflejada antes, y que el caso se puede analizar a partir de esa interna también, pues Yabran quería construir una serie de barrios privados en la costa y demás cuestiones que Duhalde en su momento se lo había negado, o sea, se había negado a darle el permiso que necesitaba para eso, pero Duhalde tenía otros negocios apartes. Entonces como que también se puede analizar en esa clave, pero bueno. Luego del asesinato empieza la investigación con muchos errores, con muchas falencias que terminan culpando a una persona después a otra, y que es acá donde también es que sale a reclamar el caso, pero con una doble sentencia, porque asesinaron a alguien que era parte de ellos, digamos. A un colega, entonces como que es la insistencia de los medios es mucho mayor a la que vemos normalmente, o sea, se celebra que haya sido así, digamos, y es eso también lo que... ¿no? Claro, esta idea de los medios de comunicación, la prensa como el cuarto poder, efectivamente acá expone su peso, y más allá de que siempre se habla que estas grandes empresas de la prensa están vinculadas con
la política y con los negocios, se ve que hay una movilización por parte de todos los trabajadores de la prensa, periodistas, fotógrafos y demás, que lograron que este caso no pierda estado en la agenda pública y que se llegue hasta sus últimas consecuencias, claro, que fue lograr efectivamente el enjuiciamiento, la condena a Yabrán. Otro dato que referido a lo que decías primero, Rodri, es que también habían plantado un testigo falso en un programa de televisión, en el programa de Viale. O sea, imagínense, muchos de los que nos escuchan lo recordarán este caso, los que no. Imagínense, o sea, el nivel de intervención de diferentes sectores, diferentes grupos de interés sobre este caso, que se llegaba a acusar a gente inocente, se llegaba a plantar testigos falsos en los medios de comunicación. Y referido a lo que decía Rodri de Menem y Duhalde, el rol de Duhalde es muy interesante porque hasta en un momento él toma un rol de investigador, si se quiere, donde él entrevistaba a supuestos sospechosos. Realmente es una década donde la política tenía una exposición mediática bastante compleja, medio farandulera, pues lo podemos decir. Sí, se veía reflejado en la figura del propio Menem, digamos, que iba a distintos programas de televisión, participaba en eventos, pero... En Ferrari, en el mundo general. ¿Le parece si vamos a la música primero y le hago una pregunta para que piensen para cuando volvemos? ¿Ustedes creen que cambió algo? Bueno, lo dejamos entonces para cuando volvemos. Yo creo que basándose en la pregunta que hace Martín, claramente me parece a mí que en la historia se habla de rupturas y continuidades, pero en esta cuestión de que si ha cambiado, me parece que también es un poco capaz cambiaron las formas, como decía Nico hoy lo de cuando se hablaba de Menem, de Ferraris, supermodelos y esas cuestiones. En ese momento había gente, y evidentemente había gente porque Menem ganó sus elecciones, que lo veía como bueno, o sea, que le parecía correcto que un presidente se muestre de esa forma. Entonces me parece interesante analizarlo hoy en día. Estaría interesante ver si a la gente le parece bueno que un presidente se muestre con una figura farandulera y no sé si poner el mote de divertida, pero... De tu pregunta voy a retomar una idea que planteé hoy y me voy a respaldar en una cita puntualmente de Fontevecchia, dueño del diario Perfil, diario donde trabajaba Cabezas, que plantea esto: en el resto de América Latina, el asesinato de periodistas es una práctica aún no desterrada. La reacción de la sociedad argentina ante la muerte de Cabezas enseñó a los bárbaros que asesinar a un periodista terminaba teniendo consecuencias peores para ellos mismos. La impunidad, que en otros crímenes aún se mantiene, se convirtió en imposible en el asesinato de un periodista por la enorme visibilidad que el hecho tendría. José Luis Cabezas, con su vida, salvó la de muchos periodistas durante el último cuarto de siglo, y lo seguirá haciendo. Claro, en ese sentido es contundente la cita a la hora de responder la pregunta de si algo cambió o no. Ahora, si después pensamos en si sigue habiendo gente en el poder relacionada con la política, relacionada con la policía, o relacionada inclusive con los medios de comunicación y tratando de concentrarlos y dominarlos de otras formas, y claramente sí siguen existiendo y siguen teniendo cierta impunidad de poder hacer una serie de cuestiones, pero no pueden ir a hacer lo que hicieron con Cabezas, por ejemplo, que es directamente asesinar a alguien. Porque encima la impunidad de ese momento se ve claramente cuando Yabrán va al Congreso, inclusive después del crimen. Como que eso que pasó para él no era algo tan raro, sino que era una forma en la cual operaban ellos con esa impunidad en ese momento. Y explota con el caso de Cabezas, pero seguramente que hubo muchos casos antes. Es más, él tenía disputas con otros empresarios inclusive, que decían que de una noche para la otra aparecían incendios en ciertos lugares y que nadie se hacía cargo. Después, otra consecuencia de eso también es la cuestión que pasa en la policía. Una policía que Duhalde empieza
a dividirla para poder controlarla, digamos, sacar ese poder que tenía la policía y esa impunidad con la que se manejaba la policía. Hay cosas que se mantienen sin lugar a dudas y que son difíciles de combatir porque aparecen mucho más ocultas inclusive, pero también hubieron cosas que cambiaron, como es lo que plantea la cita. No, sin duda. Justamente, y creo que para ir concluyendo ya esta charla, esta reflexión, el rol que ocupó la fuerza de seguridad, en este caso puntualmente la policía en este crimen. Realmente cuando uno observa el caso, la conexión que tenía la policía con diferentes bandas criminales, en este caso puntualmente la que se denominaban los horneros, y entre ellos y empresarios también, es terrible realmente, o sea, ver como primero el comisario de la zona libera el lugar para que se dé el asesinato. Después un policía con una banda de criminales en el auto son los que asesinan a Cabezas. Después son los mismos que investigan e intervienen en esta investigación, falsificando pruebas, alterando registros, entre otras tantas cosas. Realmente parece una película de mafias. Realmente es sorprendente y acá creo que viene esa frase tan trillada: a veces la realidad supera la ficción, y realmente cuando uno ve cómo estaba tan enquistada esta práctica mafiosa dentro de los diferentes poderes y las empresas y demás, es terrible. Y la historia, como bien decía hoy Salem, se trata de rupturas y continuidades, pero una vez que cambia algo no significa que determinado grupo de interés, determinada práctica no puede volver. Siempre van a estar en conflicto, siempre van a estar en lucha. Si se quiere, en este caso podemos poner las fuerzas o los grupos mafiosos y los grupos que apuestan a una república democrática y transparente, a una prensa libre. Siempre van a estar en disputa, siempre va a haber gente que se va a querer adueñar de ese poder, pero bueno, va a tener el contrapeso de los que estén luchando para mantenerlos a raya. Realmente son parte de las deudas que tiene la democracia, pero no por eso hay que dejar de intervenir o participar ciudadanamente, que es lo que puede llegar a evitar estos casos. Creo que sin duda ahí está el desafío un poco para la sociedad y para la prensa, y creo que ahí está en cierto punto el legado que deja Cabezas. Es la importancia de recordarlo y de tener memoria de estos actos. Como dijo Nico, estos sectores están en disputa y ahí está el desafío, que la sociedad y la prensa siempre esté buscando evitar que ocurra, y en caso de que alguna práctica intente hacerlo, denunciarlo y manifestarse para en definitiva alcanzar una sociedad más justa. Creo que ese me parece a mí que es el gran legado que lamentablemente se llevó la vida de una persona. El legado de decir que la sociedad tiene derecho a la información, de decir que la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que está pasando, o sea, qué pasa con Cabezas. Me parece que ese es el legado que nos deja. Sin lugar a dudas. No sé si hay algo más o si hay alguna pregunta, pero creo que lo importante es remarcar esto de que no hay que olvidarse de Cabezas, remarcar lo importante que fue este caso, estudiarlo. Por ahí la gente de 20 años no lo llevó a vivir, la gente que tiene un poco más lo vivió en ese momento y sin duda lo recuerdas, pero por eso es importante no olvidarnos de Cabezas y remarcar en estos 25 años la importancia que tuvo el caso. Recordarlo a Cabezas como una bandera, como un símbolo por la lucha por la democracia, y para empatizar y entender, Cabezas fue un hombre, una persona que estaba yendo a hacer su trabajo como todos los días, y que en medio de su trabajo, como cualquiera de nosotros, recibió estas consecuencias por simplemente ser un buen profesional.